Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-0 frente a los Osasuna, una victoria que, tal y como la titulábamos en nuestra cuenta de Instagram, encabezada totalmente por Eder Militao. Y no es por lo evidente de Perogrullo con su gol clave de cabeza, sino porque ha sido el tío que más lo ha intentado ofensivamente. Esto nos cuadra un poquito en el contexto de encuentro donde nos ha costado mucho no tirar, es decir, tirar hemos tirado, pero generar situaciones claras de juego ante unos Osasuna que se han cerrado durante muchísimos minutos, con una línea de 6 en la propia área y con 4 más adelantada, donde Chimi Ávila, que era el futbolista más adelantado, estaba en muchos casos en su área casi. Por lo cual ya era un partido que desde luego en cuanto a aroma se iba a complicar, donde tenías que abrir rápido la lata, no lo conseguimos. Sacamos 4 atacantes en el 11 titular, 4 atacantes claros, donde jugamos un 4-2-3-1 con Eden Hazard, que fue titular por detrás de Benzema, Asensio y Vinicius, y con Antonio Blanco y Casemiro, con 2 bandas abiertas, con Odriozola y Marcelo, pero nos costó mucho. Más que los centros laterales, que es algo de lo cual abusamos y a veces te puede salir bien, se encontraron algunas situaciones de pases desde los lados, también el juego aéreo y la estrategia fue muy importante, así llegó el gol de Eder Militao, pero lo que fueron los pases filtrados, las asociaciones entre líneas, entre Benzema, Hazard, también Vinicius y lo que pudiera entrar en diagonal Marco Asensio, nos costó mucho romper líneas, romper mediante la calidad individual y mediante la conexión coral de nuestros jugadores ofensivos. Eso sí, el Osasuna prácticamente no generó peligro a Thibaut Courtois. Yo recuerdo una ocasión como tal donde Courtois intervino y sin la sensación el conjunto de Yago Barrasate de poder generarnos problemas desde la construcción. En tal caso los problemas no los generaría si nosotros teníamos fallos en nuestro medio del campo o en nuestra parcela trasera. El partido, yo como comenté en la previa, se tenía que haber resuelto de la manera más rápida posible, pero es que estos encuentros al final se te atascan. Ya lo hemos visto, el Real Madrid ha tenido varios 0-0, ha tenido partidos frente a equipos intermedios así, donde al final hemos perdido. Hoy había que obtener los 3 puntos, chicos, sí o sí, por lo civil o por lo criminal. No creo que haya que sacar muchísimas lecturas futbolísticas, también creo que con una atención puesta en el partido del Chelsea había que sacar este partido desde lo pragmático, no desde lo estético. No, yo creo que nadie va a esperar hoy un gran Real Madrid. Pero bueno, nos quedamos con buenas notas, sobre todo individuales de algunos. Eder Militao, el jugador, como he dicho, más peligroso por esos remates de cabeza, me quedo con él. También su partido defensivo, líder defensivo, por encima de Rafa Varane y Zia. Eso sí, vamos a ver Varane, hablando del futbolista francés, porque tiene molestias musculares. Vamos a ver que no sea nada grave, porque ya lo que nos faltaba, nos quedaríamos con Militao, Nacho y Ramos recién recuperado en el centro de la zaga. Otra vez tendría que hacer encaje de bolillos Zidane para el partido de vuelta de semis frente al Chelsea, por lo cual esperaremos el tema Varane, el tema Mendy, el tema Valverde, varios temas que ya comentaremos en la previa. Pero del partido, ¿con qué más me quedo? Bueno, con Hazard, y que ha jugado 71 minutos de titular y no se ha lesionado, y ha intervenido bastante, de más a menos, es la verdad, que yo creo que, como todos pensamos, físicamente tiene que aún trabajar, tiene que jugar partidos. Pero más que una cuestión física, creo que al final es coco, cabeza, mentalidad y competitividad. Sentir que juegas en el day to day, en el día a día, y que a partir de ahí él se sienta cómodo, ¿no? Para poder disputar los encuentros y ser líder ofensivo con Karim Benzema de este equipo. Me quedo con Antonio Blanco y Casemiro, que han sido pues uña y carne en ese centro del campo, pero sobre todo más allá del gol de Casemiro, con un poquito de fortuna ese segundo, tanto sentenciando a Antonio Blanco, el canterano ha hecho un partido espectacular, ¿no? Haciendo todo ese trabajo de fontanería e intendencia, ese trabajo de sacar la basura, limpiar, robar, soltar rápido, conectar con el juego de banda, soltando rápido el balón sin entretenerse mucho, algo que hace de manera proactiva en los momentos donde el equipo tiene la posesión, pero sin balón también, un auténtico líder en el eje de la medular. Y luego no quería dejarme, por ejemplo, la entrada en el segundo tiempo de Miguel Gutiérrez, que ha estado superior a Marcelo, que solo ha metido un gran pase a Hazard, pero no ha aportado nada más en la ocasión que tuvo el futbolista belga, pero es que en todo lo demás pues estuvo muy desaparecido e intrascendente, al igual que Vinicius en ese lado izquierdo, que no conectó como otras ocasiones, o no fue tan importante como en otras situaciones y en otros partidos. Pero Miguel Gutiérrez, tremendo. Pues el fuelle, ¿no?, que tiene para llegar, la calidad, el pie, calibra muy bien los centros, tiene mucho estilo, mucha clase, mucha calidad técnica y físicamente es un portento rapidísimo, conduce bien y encara. Desde el propio club ya desde hace 2 años han apostado por él,
por delante incluso de Reguilón, en el sentido de que se ha vendido a Reguilón pensando en que tras Ferland, Mendy y la salida de Marcelo, llegue Miguel Gutiérrez en esa transición natural dentro del lateral izquierdo, y creo que es una buena decisión del club, que a veces acierta, a veces desacierta. En este caso creo que con él acierta, con Antonio Blanco le necesitamos, y luego Arribas también, que ha dejado buenos minutos, al igual que Isco, por cierto, donde el partido ya estaba un poquito roto y hacían presiones un poco fuera de lugar en los Osasuna, parecía Isco entre líneas, con esa calidad técnica, ya no físico, obviamente, pero sí ese gran pie que siempre ha tenido el malagueño toda su vida. Un partido que no lo podemos catalogar del 1 al 10 de 10, ni mucho menos, ni de sobresaliente, es algo claro, pero había que sacar, chavales, el partido sí o sí, y donde no hubiera lesionados. Vamos a ver qué pasa con Rafa Varane, vamos a ver cómo preparamos el partido, y con las buenas noticias de Hazard, de Militao, que está espectacular en todos los aspectos, en todos los sentidos, de Antonio Blanco. Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, y ya a poner la vista y la previa en el partido frente al Chelsea. Intentar recuperar a todos lo mejor posible y que puedan estar algunos futbolistas que no han estado en el día de hoy. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.